Avanzamos aquí en Directo América para traerles todas las noticias internacionales. Gracias por acompañarnos. Vamos ya con los titulares. El FBI y el gobernador del estado de Utah confirmaron la detención de un sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El detenido es un hombre de 22 años, identificado como Tyler Robinson, y que habría confesado el asesinato a un amigo de la familia. La condena a 27 años y 3 meses de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro en Brasil generó fuertes reacciones dentro y fuera del país. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que responderán a la condena y el gobierno brasileño dice que no les intimidan las amenazas. Rusia y Belarus han comenzado en territorio de este último país sus maniobras militares Zapad que organizan cada 4 años. En reacción, Polonia ha cerrado y militarizado su frontera con Belarus, con preocupación tras la incursión de drones rusos sobre su territorio. Comenzamos. Iniciamos en Estados Unidos. Un joven de 22 años de Utah fue detenido el viernes como principal sospechoso de matar al activista conservador Charlie Kirk en una universidad de la ciudad de Orem. Según han confirmado las autoridades, un miembro de la familia entrevistado por investigadores aseguró que Robinson se había vuelto más político recientemente y hablaba de manera despectiva sobre Kirk. Las autoridades tardaron 33 horas en capturar al primer sospechoso luego de que se produjera el tiroteo que mató al ultraconservador. Quiero dar agradecimiento especial también al fiscal general del Departamento de Justicia por su apoyo y por su compromiso con la justicia que se ha mostrado aquí. A la señora Bondi, gracias por los recursos que nos entregaron. Sin ellos no habríamos podido completar nuestra misión, así que quiero darles gracias y decirles que es un honor ser parte del Departamento de Justicia. Y hay sentimientos encontrados en Brasil tras la condena de Jair Bolsonaro. El exmandatario fue condenado a 27 años de cárcel por haber intentado dar un golpe de Estado, una sentencia que alegra a numerosos brasileños que celebran la consolidación de la democracia tras la decisión de la Corte Suprema, mientras que los seguidores del expresidente denuncian una condena injusta. Nos lo cuenta William Gasso. Escenas de alegría en las calles de Río de Janeiro. Al ritmo de la samba, miles de brasileños celebraron la condena contra Jair Bolsonaro, pronunciada el jueves por la Corte Suprema. El exmandatario fue condenado a 27 años de cárcel por haber intentado dar un golpe de Estado en enero del 2023. Un día histórico para algunos ciudadanos. Es un día histórico, Es un día histórico porque, que yo sepa, pocos países del mundo han condenado a expresidentes y a altos mandos militares, y menos aún los han condenado a más de 20 años de cárcel. Sabemos que no cumplirán la condena completa, pero sigue siendo un día histórico. Sabe que no van a ficar los 20 años, pero es un día histórico. En Brasilia el ambiente era más contrastado. A pesar de su condena, Jair Bolsonaro sigue teniendo numerosos partidarios reunidos en frente del edificio donde el expresidente de extrema derecha se encuentra en arresto domiciliario. Algunos de ellos denunciaron lo que consideran ser un juicio político. Tengo una sensación de injusticia extrema. Es la condena de un hombre que dio su vida por la patria, que luchó toda su vida por Brasil. La administración Trump, que apoya a Jair Bolsonaro, también criticó la decisión de la Corte Suprema brasileña. El secretario de Estado Marco Rubio prometió contestar de manera adecuada a la sentencia, denunciando una caza de brujas contra Jair Bolsonaro. Por su parte, la justicia brasileña afirmó no estar intimidada por estas amenazas. Y han comenzado los ejercicios Zapad 2025, estas maniobras militares conjuntas entre Rusia y Belarus que se organizan cada 4 años. Pero en el contexto de la guerra en Ucrania preocupan ahora a los países europeos, especialmente a los del este del continente como Polonia, que ha decidido cerrar y militarizar su frontera con Belarus. Además, llega después de esa incursión de drones rusos a su territorio que preocupa ahora en Varsovia.
vehículos blindados y helicópteros en una nueva demostración de fuerza por parte de Moscú. Estas maniobras forman parte de los ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Belarus, llamados Zapad 2025. Preocupan a los países europeos, en especial en medio del conflicto en Ucrania y la reciente incursión de drones rusos en el cielo polaco. Según las autoridades polacas, las verdaderas intenciones rusas no dejan dudas. Los ejercicios Zapad simulan una guerra de agresión contra su país. Polonia ordenó el cierre total de su frontera con Belarus hasta que terminen los ejercicios. Hoy a medianoche hemos cerrado el tráfico en la frontera entre Polonia y Belarus. Esto se debe a las maniobras Zapad, que ya están en marcha. Estas maniobras están dirigidas directamente contra Polonia y la Unión Europea. En ellas se practican escenarios de guerra agresiva contra nuestro país. Por su parte, el Kremlin insiste en que estos ejercicios militares solo tienen una perspectiva defensiva y estima que la inquietud de los países europeos no está justificada. Europa Occidental ha adoptado una postura hostil hacia nosotros y todo esto se traduce naturalmente en una sobrecarga emocional para esos países. Los ejercicios Zapad se extenderán hasta el próximo martes. Rusia indicó que se desarrollarán en el territorio ruso, en Belarus, en el mar Báltico y en el mar de Barents. Seguimos hablando de Rusia. Su Ministerio de Relaciones Exteriores ha condenado este viernes los planes de Dinamarca de albergar una instalación de una empresa militar ucraniana. Esta fabricaría combustible para misiles de largo alcance. Para Moscú, una medida que aumentará los riesgos de una escalada. Esta apuesta confirma la línea militarista hostil de Copenhague, cuyo objetivo es socavar los esfuerzos para resolver la crisis en Ucrania por medios políticos y diplomáticos. Conlleva el riesgo de una mayor escalada y alienta a los neonazis en Ucrania a cometer nuevos crímenes bárbaros contra la población civil en las regiones rusas. Las autoridades danesas no ocultan que esta medida tiene como objetivo estimular el complejo militar industrial danés, lo que demuestra claramente su deseo de enriquecerse aún más, continuando el derramamiento de sangre en Ucrania. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenaron la operación militar de Israel en Qatar. La delegación del Emirato ha culpado al gobierno de Benjamín Netanyahu de socavar las negociaciones de paz con Hamás. Por su parte, el embajador israelí se defendió y afirmó que en este momento no hay lugar seguro para los miembros de Hamás. Estados Unidos, que ha firmado también el texto, declaró por su parte que lo ocurrido en Doha no beneficia a ninguna de las partes. Nos lo cuenta Diego Bazzani. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los bombardeos de Israel en Qatar. Este jueves, en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, se deliberó acerca de los ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas israelíes contra los dirigentes de Hamás en Doha. La delegación qatarí cuestionó duramente al ejecutivo israelí, argumentando que los operativos militares en su territorio fueron una violación al derecho internacional. El ataque a nuestros territorios mientras estábamos ocupados con las negociaciones ha puesto al descubierto las intenciones de Israel. Están tratando de socavar cualquier perspectiva de paz. Están tratando de perpetuar el sufrimiento del pueblo palestino. También demuestra que a los extremistas que gobiernan hoy en día Israel no les importan los rehenes. El documento final fue firmado por todos los miembros del comité, aunque no se menciona de manera manifiesta a Israel como el causante del operativo militar. Estados Unidos decidió no vetar el texto y declaró que lo sucedido es perjudicial para todas las partes involucradas en las negociaciones para finalizar la guerra en la Franja de Gaza. Los bombardeos unilaterales dentro de Qatar, una nación soberana que trabaja muy duro y asume valientemente riesgos junto a Estados Unidos para negociar la paz, no contribuyen a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. Mientras tanto, la delegación israelí aseguró que atacarán a los miembros de Hamás sin importar en dónde se encuentren. Esta ofensiva envía un mensaje que debería resonar en toda esta sala. No hay refugio para los terroristas, ni en Gaza, ni en Teherán, ni en Doha. No hay inmunidad para los terroristas. A su vez, el enviado de Netanyahu advirtió que si Qatar no expulsa y lleva a la justicia a los líderes de Hamás, Israel lo hará. Y sobre el terreno, en la Franja de Gaza continúan los desplazamientos forzados de miles de personas que huyen desde el norte del enclave hacia el sur a causa de los ataques que realiza el ejército israelí en la ciudad de Gaza.
Entre los gazatíes reina la desolación y el agotamiento tras casi 2 años de guerra. Vivíamos seguros y en paz en nuestras casas, pero debido a los bombardeos de la ocupación israelí sobre las zonas residenciales, nos vimos obligados a huir de Al-Tufá, al oeste, desplazándonos de una zona a otra hasta que nos expulsaron de la ciudad de Gaza. Ahora estamos en las calles de Nuseirat. Entonces, ¿a dónde se supone que debemos ir? ¿A dónde podemos ir? Y el ministro de Asuntos Exteriores francés exige la liberación incondicional e inmediata de 3 ciudadanos detenidos en Irán. Horas antes, Teherán había anunciado que estaba a punto de cerrarse un acuerdo con Francia para un intercambio de prisioneros. Estas negociaciones se centran en una iraní detenida en Francia en febrero por promover el terrorismo en redes sociales. Por su parte, Teherán retiene a 2 ciudadanos franceses y a un franco-alemán. Vamos a verlo. Más de 3 años después de su detención en Irán, Cécile Kohler y Jacques Paré podrían recuperar pronto su libertad. El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, anunció que se está a punto de alcanzar un acuerdo con Francia para el intercambio de presos. No obstante, el número y la identidad de los detenidos afectados siguen siendo secretos. Hemos emprendido numerosas acciones y ahora puedo afirmar que hemos llegado a un punto en el que el intercambio de prisioneros franceses en Irán entra en su fase final. Cécile Kohler y Jacques Paré fueron detenidos el 7 de mayo de 2022 en Irán. Teherán los acusa de espionaje a favor de Israel, algo que París refuta ya que considera que están retenidos como rehenes de Estado. Los 2 franceses se encontraban en la prisión de Evin cuando esta fue bombardeada por Israel a finales de junio. Desde entonces, sus familias han descrito la situación como cada vez más desesperada. En total, una veintena de europeos se encuentran actualmente detenidos en Irán. Entre ellos se encuentra Lennart Monterlos, un franco-alemán de 19 años detenido en junio durante un viaje en bicicleta por Irán. Se desconoce si se verá afectado por el intercambio de prisioneros. Al ser interrogado este viernes por la mañana sobre el acuerdo, el ministro francés de Asuntos Exteriores se mostró discreto. Francia exige constantemente la liberación inmediata e incondicional de nuestros ciudadanos en Irán y no haré ningún comentario sobre las declaraciones del ministro iraní. A cambio de los ciudadanos franceses, Irán exigirá la liberación y el regreso a su territorio de Madieg Esfandari, una iraní detenida en Lyon en febrero por promocionar el terrorismo en las redes sociales. Y cientos de trabajadores surcoreanos que fueron detenidos en una redada de inmigración en Estados Unidos han regresado este viernes a Seúl en un vuelo fletado por el propio gobierno. Los surcoreanos fueron el grupo más numeroso de extranjeros apresados en una fábrica de baterías de las empresas Hyundai y LG en el sureño estado de Georgia. El incidente ha provocado malestar en Corea del Sur, que es uno de los principales aliados estadounidenses en Asia. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Alivio, abrazos y mucha atención mediática. Así se ha vivido el retorno a Corea del Sur de 300 trabajadores que este viernes aterrizaron en el aeropuerto de Incheon a bordo de un avión charter de Korean Air, tras ser detenidos en una redada de inmigración en una fábrica de baterías en el estado de Georgia. Tras la experiencia, algunos descartan regresar. Nadie se va a quedar en estas condiciones. Después de esta situación, consideramos dejar de trabajar en la fábrica de LG. No sé cómo funcionará la visa estadounidense del trabajador la próxima vez y habrá gente que necesite ir, pero yo tendría que pensarlo. Un retorno que cierra una semana de intensas negociaciones para conseguir su liberación, en un caso que sorprendió en Corea del Sur, un aliado cuyas empresas han prometido inversiones por más de $150.000 millones en Estados Unidos. Las autoridades migratorias afirmaron que trabajaban ilegalmente, pero un abogado afirmó que la mayoría realizaban trabajos autorizados por el visado de negocios B1, que permite a extranjeros permanecer hasta 6 meses y cobrar un sueldo en su país. El presidente Donald Trump calificó las detenciones de incorrectas, según reveló el ministro de Exteriores surcoreano, quien afirmó tras su llegada de Washington que el secretario de Estado Marco Rubio verá la creación de un nuevo visado. El Departamento de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores establecerán un grupo de trabajo para crear una nueva categoría de visa, con el fin de garantizar que quienes realicen inversiones corporativas puedan obtener visas lo antes posible.
La planta de baterías, una empresa conjunta entre Hyundai y LG, es apenas una de las más de 20 grandes instalaciones industriales que las firmas surcoreanas están construyendo en Estados Unidos. Pues de este modo nos vamos a despedir. Gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Enseguida volvemos con mucha más programación.